El amor que refleja a Dios, mi hermano. ¿Y cuál es ese amor que refleja a Dios? Mi hermana tiene ahí un bebé tan hermoso. Y si yo le hago la pregunta a mi hermana, ¿cómo se siente tener a ese niño ahí en sus brazos? A ese amor. Que ese amor que usted le está dando como madre es el amor, hermano, que usted le tiene que reflejar. Decía la pastora antes, para nuestros hijos, para nuestro prójimo, el amor de Dios. ¿Qué madre le va a decir no al hijo en una enfermedad? Maravilloso. Maravilloso el testimonio de la hija y de la pastora. No, mamá, no vengas porque no quiero que te pase nada. Pero hay reglas que hay que romper cuando el amor ágape, el amor de Dios está en nosotros. Amén, hermanos. Ese amor, hermano, que rompe barreras. Ese amor, hermano, que rompe enfermedades, ni lo que los médicos digan, mi hermano. El amor ágape, ese amor de Jesús que vino, hermano, a la tierra y rompió muchas barreras. ¿Cuántos de nosotros, ustedes aquí, los que son madres, han rompido esas barreras? Han roto, mi hermano, muchas barreras en sus vidas. De pronto usted le dijeron, no vayas allá, no vaya. Pero yo voy porque voy a romper los esquemas, voy a romper tantas barreras que me han puesto, pero ahí está mi hijo. Ese hijo que lo estuve en el vientre, ese hijo que lo crié, ese hijo que lo estuve amamantando, ese hijo que estuve ahí noche y día velando por ellos. Por eso, hermano, es tan importante que nuestro Dios, hermano, haya puesto este mandamiento en el pueblo de Israel y hasta la actualidad en nuestras vidas. Porque es importante, mi hermano, que la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros, mi hermano, sigamos avanzando, sigamos, hermano, teniendo vida aquí en la tierra, mi hermano, no de brazo cruzado, no vivir la vida por vivirla, sino vivir una vida, mi hermano, que a Dios le agrada, vivir una vida, mi hermano, honrando a Dios sobre todas las cosas y honrando a nuestras madres, honrando a nuestros padres y a su nombre, mi hermano. ¿Cómo era, mi hermano, el estatus legal y social en la Judea y en la Galilea en el primer siglo? La autoridad familiar, la mujer estaba bajo la tutela del padre y luego del esposo. El matrimonio era arreglado y la típica de casamiento en ese tiempo, hermano, era entre 12 y 15 años. Eran arreglados los matrimonios de las mujeres. Eran arreglados, mi hermano, con personas mayores. Ese era, hermano, el tiempo de antes, en el primer siglo. Había también, hermano, divorcio y testimonios. Un hombre podía repudiar a su esposa con una carta de divorcio, según Deuteronomio 24. Y el testimonio de la mujer no tenía el mismo peso legal que el de un hombre en tribunales rabínicos. La mujer, hermano, era completamente limitada. No podía ejercer lo mismo que el hombre. Sigamos, en espacio público, las mujeres podían ir al mercado, a la fuente y a las sinagogas, pero podían hacerlo en horarios separados y con menos participación en las enseñanzas. Y en las sinagogas había sección para mujeres, mis queridos hermanos. Había limitado, todo era, hermano, limitado para las mujeres. Todo era limitado. No podía salir cuando el varón salía. Si iban a las sinagogas o a los templos, mi hermano, no tenían participaciones, pero apartes. No tenían casi voz ni voto, mi hermano. Podían salir al mercado, o como vemos en la mujer samaritana. ¿Qué pasó con esta mujer? La Biblia nos enseña que salió más o menos al mediodía. Un tiempo
limitado. Cuando estaba sola, no podía juntarse con los demás hombres. Pero ahí había un propósito. Amén, hermanos. En la vida religiosa y cultural, acceso al templo, podían entrar al atrio de las mujeres en el templo de Jerusalén, pero no al lugar santo. Participación en peregrinación, ofrenda, fiesta como la Pascua. En educación, la instrucción formal de la Torá estaba reservada a varones. A las niñas se les enseñaba en casa las leyes domésticas y rituales. Pero aquí vamos a ver algo, hermano, lo que hizo Jesús. Por eso, hermano, tantas cosas que se veía en el primer siglo, ya vámonos en el tiempo de Jesús. Por eso, hermano, Dios, dice Juan 3:16, amó tanto al mundo, a la humanidad, que envió a su Hijo unigénito. Vino, hermano, Jesús, y lo que decía la pastora y lo que dice la Escritura, Dios tomó a una mujer separada para que tome ese vientre de aquella mujer por medio del Espíritu Santo y nazca el Redentor, el Salvador, que viene, hermano, a romper barreras, que viene, hermano, a romper paradigmas, que viene, hermano, a acoger las leyes, hermano, que tenían sobre las mujeres, porque Dios, hermano, no hace acepción de persona, y a su nombre. Por eso, hermano, Jesucristo vino aquí a la tierra para romper todos estatus, mi hermano, legales, doctrinales, porque Él no hace acepción de persona. Lo que muestra el Antiguo Testamento sobre Jesús. Jesús interactuó con mujeres de forma que rompían normas sociales de la época. Conversaciones públicas. Hablaba con la mujer samaritana, lo vemos en Juan capítulo 4, en público y sin intermediarios. Hermano, cuando veían los discípulos o los rabinos hablar Jesús con las mujeres, ustedes han escuchado, hermano, que muchos en las redes sociales dicen que Jesús sí tuvo esposa. ¿Por qué dicen tantas cosas, mi hermano? Pero no se basan en las Escrituras, que para aquellos tiempos, mis hermanos, Jesús era muy repudiado por los rabinos. Era muy repudiado por los fariseos, porque hablaban con las mujeres que donde no era permitido. Imagínense, si ahorita nosotros vemos a alguien hablar, por decirle el pastor, o está sola con una hermana, o la pastora está sola con una hermana, enseguida se vienen muchos pensamientos. Uy, ¿qué estarán hablando? ¿Y por qué están solos? No debería estar solo. Imagínense, mi hermano, Jesús vino a romper todas estas costumbres, todos estos estatus, mis hermanos, porque tenía una gran bendición para las mujeres. Y esa bendición, mi hermano, la vamos a seguir viendo. Enseñanza. Permite que María se siente a sus pies para aprender como un discípulo. En Lucas capítulo 38, vámonos a Lucas, al Evangelio según San Lucas. Capítulo 10. Verso 38 al 42. Le leo a mi hermano. Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. Dice así la Escritura, mi hermano. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con mucho quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Será acaso, mi hermano, Marta tenía, hermano, esa costumbre? ¿Cuál era la costumbre de la mujer en aquel tiempo, en primer siglo? Solamente estar en la casa, con los quehaceres domésticos, cuidando, barriendo, que tenga todo limpio la casa. Esa era una costumbre. Pero aquí vemos, hermano, que cuando Jesús entra a la casa donde estaba Marta y María, ¿qué hace María? Lo primero que hace es recibir al Maestro. Amén, hermanos. Lo primero que hace, hermano, ya había escuchado de Jesús, ya sabía de Jesús, mi hermano, pero había que recibir al Maestro, había que darle prioridad a Jesús de Nazaret. Amén, hermanos. Qué bendición es tener a Jesús en la vida, mi hermano, en la casa. Qué bendición es que usted tenga a Jesús en su corazón. No es, dígame usted, ¿no será de bendición? Claro que sí, mi hermano. Tener a Cristo en mi corazón es de mucha bendición. Tener a cada mujer, a Jesús en su corazón, es mucho más bendición, mi hermano. ¿Por qué? Porque se va a romper muchos estatus, mi hermano. Si los médicos le dicen a usted que no puede tener hijo, hermano, con Jesús, créalo, mi hermano, que con Jesús usted va a tener un hijo y a su nombre. Con Jesús, mi hermano, usted va a tener ese amor de madre. Por eso, mi hermano, Jesús entra, mi hermano, a aquel hogar donde tenían costumbre. Pero vino una mujer llamada María que se acercó al Maestro porque sabía que Jesús le iba a enseñar algo maravilloso. ¿Por qué? Porque María sabía que la enseñanza con los rabinos no se podía tener con ellos, no se podían acercar a ellos. Pero qué bendición es de tener al rabino de los rabinos dentro de la casa. Por eso María se acercó y sin importar lo que le diga la hermana Marta, se acercó al Maestro como uno de sus discípulos. ¿Se acuerdan, hermano, que Jesús, cuando estaba con sus discípulos, qué hacía Juan? Dice que se recostaba a los pechos de Jesús. Y María, hermano, no quería desperdiciar esa oportunidad de acercarse a Jesús, a rodillas de Jesús, y que Jesús les enseñe y convertirse en ella como uno de sus discípulos. Y a su nombre, mujeres valientes, hombres valientes, levántense, mis hermanos, y convirtámonos también en un discípulo de Jesús. No importa los estatus, mis hermanos, no importa lo que diga la gente, es usted con el Maestro. A María no le importó lo que le diga su hermana, no le importó las costumbres. Ella quería acercarse a Jesús porque quería aprender del Maestro personalmente. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos aprendido del Maestro? ¿Cuántos de nosotros no seguimos aprendiendo del Maestro? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no nos levantamos con ansioso, hermano, domingo a domingo y venir ansioso? Quiero aprender del Maestro. Decía la alabanza en antes, amén. Quiero tener más de Jesús. Quiero conocer más a Jesús. Quiero conocer más al Maestro. Es lo que nosotros, hermanos, debemos de hacer. Conocer al Maestro. Conocer al Yeshua, conocer al Dios divino, conocer, hermano, al que nosotros, hermano, solamente muchas veces escuchamos, pero no hemos experimentado. De pronto no todos han experimentado, hermano, que es tener a Jesús en su corazón. Otros sí. La otra vez escuchaba un testimonio de un pastor y aquel pastor decía, y lo decía públicamente, yo casi nací en el Evangelio, participaba y cantaba, me gradué, dice, lo que es en todos los instrumentos, tocaba todos los instrumentos, me pusieron como pastor juvenil en la iglesia, pero no tenía una paz en mi corazón.
Y cuando él decía todo eso, yo decía, Señor, ¿verdad? A veces podemos pasar años y años en el templo. Podemos pasar llamándonos iglesia años y años. Pero realmente tendremos a Jesús. Tendremos a ti, Señor, te tendremos a ti en nuestro corazón. Porque tener a Jesús en el corazón, hermano, es romper barreras. Es romper, hermano, barreras. Miren lo que hizo esta mujer Marta. Ella se sentó a los pies del maestro y no le importó lo que le diga su hermana. Sigamos, hermano. Sanaciones y defensa. Jesús sana a la mujer encorvada en un día, hermano, que era prohibido, que era el día sábado. A la mujer de flujo de sangre. Defiende a la mujer sorprendida en el adulterio. Jesús, hermano, si vemos en la historia del evangelio, Jesús siempre está, hermano, ahí con las mujeres. ¿Por qué? Porque eran mujeres, hermano, rechazadas por la sociedad. Las mujeres, hermano, no tenían límites para la sociedad. Por eso Jesús vino, hermano, para darle a la mujer una bendición diferente a lo del hombre. El hombre sí podía participar, podía levantarse. Y podía levantarse, hermano, en la sinagoga y poder leer las escrituras. Pero la mujer no podía hacer eso. Jesús veía, mi hermano, que había un poco interés por la mujer. Pero Dios nos recuerda que envió a su Hijo Jesucristo y tomó a una mujer llamada María. Y que de ahí iba a nacer el Salvador, iba a traer cambio a Israel. Iba a traer cambio a toda la población, mi hermano. No solamente en Jerusalén, en Samaria, en Judea. Y hasta ahora, hermano, sigue Jesús haciendo cambio en todo lugar donde se sigue predicando este evangelio, hermano, que transforma vida. Este evangelio, mi hermano, aleluya, que cambia a la humanidad y a su nombre. Sigue cambiando, mi hermano Jesús, los corazones de los hombres. Sigue cambiando Jesús, hermano, los corazones de las mujeres. Para que cuando usted sea madre, vea ese amor, decía nuestra hermana, la hija de la pastora, y lo dice la Escritura, el amor de Jesús. Ese amor ágape, que rompe barreras. Ese amor ágape, mi hermano, que es sacrificial, que no le importa, mi hermano, morir para que su hijo avance y siga adelante, hermano, y sobreviva en esta vida. Amén, hermanos. Si yo le pregunto aquí a las madres, ¿ustedes están dispuestos a dar su vida por sus hijos? Claro que me van a decir amén. Claro que sí. Porque toda madre da la vida por sus hijos. Decía la pastora en antes, y no solamente lo he escuchado de ella, sino de muchas personas muy cercanas a mí, que cuando han estado en su tiempo de embarazo, así mismo le han dicho los doctores, decidan, la mamá o el niño. Pero hay madres que le dicen, no, yo quiero que mi hijo nazca. Yo amo a mi hijo, porque bueno, nosotros los hombres no sabemos qué es sentir una vida dentro del vientre. En este caso de la mujer que tiene el vientre. No sabemos. Pero por eso, hermanos, yo sí honro mucho a las mujeres. Porque son mujeres, mis hermanos, que las jóvenes, van en el tiempo de Jesús, van a tener una familia. Es el diseño de Dios, no se sorprenda. Y no digan no. Porque ese es el diseño de Dios, mi hermano. Dios puso al hombre aquí en la tierra. Amén. Y no solo lo puso, hermano, sino que dio también una compañera para que se unieran, hermano, y tuvieran una familia. Ese es el diseño de Dios, mi hermano. Por eso Dios, hermano, prometió a Abraham y a Sara un hijo, porque ese era el diseño de Dios.
Dios quería, hermano, en ellos y vio en ellos, hermano, su fe, que creía en Él a pesar de la circunstancia, a pesar, mi hermano, de la condición de la mujer que vivía en aquel tiempo. Ellos, hermano, tenían fe a Dios. Podemos ver otro ejemplo, el ejemplo de Ana. Todos conocemos el ejemplo de Ana, la mamá de Samuel, del profeta Samuel. Una mujer, hermano, que iba año a año al templo. Una mujer, hermano, que estaba ahí orando al Señor. Y Dios, hermano, ve el clamor de aquellos que se humilla, de aquellos, hermano, que comparten, hermano, su vida con el Señor. Amén. Dios es el Dios de lo imposible. Dios, hermano, es el Dios de lo imposible. Usted, hermano, no se sorprenda las cosas que Dios hace cada día, y a su nombre. Usted no se sorprende, hermano, las cosas que Dios hace cada día en la vida, en su vida o en la vida de las personas. ¿Cuánto queremos que Dios siga haciendo las cosas en nuestras vidas? ¿Cuánto queremos un milagro y seguir los milagros de nuestro Dios en nuestra vida? El mejor milagro que usted quiere y que yo también anhelo cada día es que Dios siga transformando mi vida. Yo no voy a seguir quedándome de brazo cruzado, sino que voy a seguir aprendiendo del Señor. Toda la iglesia de Jesucristo tenemos que seguir aprendiendo de Jesús. Usted no se vaya a cansar nunca aprender de Jesús, porque ni aún, hermano, los discípulos, ni aún, hermano, el apóstol Pablo no se cansó de aprender del Maestro. Juan, María estuvieron ahí con el Maestro, a los pies del Maestro. Jesús siempre estuvo a favor de la justicia. Amén, hermanos. Jesús siempre estuvo a favor de la justicia. Usted no se canse de ser la justicia que Dios quiere, mi hermano, que cada uno de nosotros sigamos perseverando en el amor ágape de nuestro Dios. Ese amor, como dice el tema, hermano, el amor que refleja a Dios. Ese amor que usted tiene, mi querida mujer, con sus hijos, es el amor que cada día usted tiene que seguir reflejándolo en nuestro Dios. No se canse de amar a sus hijos. No se canse, mi hermano, de amar a sus hijos. A veces nosotros los padres somos un poquito duros. ¿Cierto? De pronto yo me imagino cuántas veces la mujer o lo que son madres le ha dicho a su esposo: ya tranquilo, déjala tranquilo, ya no le llame de pronto mucho la atención, deja que reflexione. Pero siempre está ahí abogando, ¿cierto? Siempre está ahí intercediendo, siempre está ahí. No es que ella tiene que aprender o él tiene que aprender, pero siempre está la mamá ahí. Oh, tranquilo, no le hables ahorita, háblale más tarde. No, tranquilo. A veces nosotros los hombres somos un poquito fuertes. Sí, lo somos fuertes. Pero déjeme decirle que aún en medio de eso fuerte que somos, nosotros también comprendemos y valoramos el amor de una mujer. Yo siempre le digo a mi esposa, yo valoro mucho el trabajo de una mujer en casa. Para mí es el trabajo más forzado que estar muchas veces en un trabajo secular ya, sentado de pronto en una oficina. Ahí, hermano, tiene que hacer de todo. Así que, mi hermano, nosotros los hombres no podemos menospreciar a aquellas mujeres que trabajan. Aún más las mujeres que trabajan físicamente en la parte secular, puede ser como docente, secretaria, puede ser ya diferente tipo de trabajo. Pero yo creo que el trabajo más es el de la casa.